Bienvenidos al canal El Adobe de las Cosas presenta una reflexión sobre la película El Diablo a todas horas. Está basada en una novela del mismo nombre y la película tiene como detalle que el mismo escritor utiliza su voz en off para narrar la historia. Me llamó mucho la atención y me gustaría mencionarla para el canal precisamente por la moraleja que tiene y que va mucho a los tiempos que estamos viviendo con respecto a la doble moral de las personas religiosas, con respecto a los peligros de dejarse arrastrar en el fanatismo de las religiones y la verdadera cara de aquellos que se presentan como líderes religiosos, pastores, sacerdotes. Y para los tiempos que estamos viviendo, también los peligros que ocurren con seguir ciegamente algún salvador. En la película salen algunos actores famosos como Tom Holland, que es Spider-Man, sale Robert Pattinson y demás. Si bien la historia no está hecha como para dar un mensaje positivo como tal, es una película muy oscura, me pareció interesante esta moraleja. Sin dar muchos spoilers, les cuento que es una película que trata de varias historias que se entrelazan y que tocan el momento en que el bien o el mal se meten en las decisiones de las personas y cómo las circunstancias logran a veces perjudicar el libre albedrío. Es decir, somos el resultado de nuestras decisiones o somos el resultado de las decisiones que tomamos en ciertas circunstancias. ¿Qué pesa más? ¿El libre albedrío o las circunstancias a veces dramáticas que vivimos? Trata un poco, les comento, una mujer cuyo hijo se fue a la guerra y ella le pide a Dios que lo traiga de regreso y le promete que si él regresa vivo, ella hará todo lo posible para que se case con una chica que es huérfana y que es una devota de su iglesia. Pero la realidad es que cuando regresa el hijo sano, es decir, Dios cumple, el hijo decide casarse con otra mujer y eso la madre lo toma como que podría ocurrir una especie de castigo, se podrían enlazar una serie de desgracias que al final esa decisión que él toma va a afectar la vida no solo de él, sino de una serie de personas. Este hombre, se casa y tiene una vida buena hasta que las vueltas del destino provocan que pues esta mujer que tanto amaba era un hombre bueno con una buena mujer y un hijo, que es Tom Holland, se enfrenta a un desenlace doloroso y todo ese dolor y esa desesperación lleva a que, de acuerdo a su creencia, pues le pida a Dios un milagro. Pero la realidad es que por muchos altares que le levanta y rezos y todo eso, Dios parece no escucharle y el destino es terrible. Así que desesperado, este buen hombre que regresó de la guerra, que tiene su hijo, comete un acto atroz y tiene que ver con algo que también quieren implementar, que son los sacrificios. El tema del sacrificio es muy tocado en esta película y también por eso me llamó la atención. Él comete este ritual esperando que Dios lo escuche, pero Dios no le escucha y todo termina en un drama. Pero la historia apenas empieza. Vemos como el hijo pues tiene que de este hombre pues se queda en una situación terrible y tiene que ir con su abuela a vivir. Él tiene una infancia pues buena al lado de una niña que es la hija de aquella mujer con la que su padre debió casarse si hubiera cumplido con aquel pacto de Dios, pero la niña también tuvo una situación terrible y empiezan a suceder una serie de cosas.
Vemos, por ejemplo, un pastor, un ministro, que debido a su creencia o fanatismo es capaz de lanzarse arañas en la cara, por ejemplo, y luego comete un par de cosas terribles también para agradar a Dios y cree que tienes la voluntad o el poder de Dios que es capaz de resucitar personas. Y bueno, la historia continúa y nos vuelve a pasar varios años y cómo la maldad y la bondad empiezan a mezclarse, como de repente y nuevamente llega otro pastor, un pastor nuevo, han pasado ya años, y este pastor que es Robert Pattinson es una persona despreciable. Por ejemplo, hay una escena donde muy especial, donde la gente le lleva comida y entonces está la abuela de Tom Holland y no tiene dinero, entonces le lleva hígados y Robert Pattinson la humilla de una forma terrible. Así es como nos introducen a cómo la iglesia es utilizada de una forma económica que no tiene nada que ver con la fe. Y cómo nuevamente los sacerdotes tienen un lado muy oculto, esconden sus perversiones detrás de la religión, y cómo el fanatismo de la gente es tal que puede caer en uno de estos engaños. El diablo a todas horas me parece que se refiere un poco a esas malas decisiones que a veces en un momento de desesperación, de frustración o de dolor te provoca que cometas actos, pues sí, malvados, que dañes a los demás, o también a esas personas que aparentemente son muy religiosas, muy creyentes, pero esconden un lado bastante oscuro. Ya no cuento lo demás, pero también como hay una escena, bueno, unos personajes ahí que cometen crímenes graves, y como una mujer, bueno, está con un hombre y ella era aparentemente normal, una chica normal, pero al juntarse con este hombre es como si la maldad se contagiara. Y en estos tiempos que estamos viviendo, donde cada vez ocurren cosas peores, pareciera que efectivamente la maldad se está contagiando como si fuera una verdadera epidemia. El diablo a todas horas hace una reflexión a la sociedad, como les comento, y qué tanto influyen las circunstancias y qué tanto es real este libre albedrío. Y si las circunstancias nos llevan por un mal camino, sin quererlo o por una mala decisión, ¿son realmente nuestras decisiones producto de nosotros o de todo el entorno social? Algo muy interesante para reflexionar. ¿Creen que ustedes creen que la maldad se contagia? ¿Creen que las decisiones más importantes o las circunstancias nos llevan por un mal camino? Este canal te presenta historias alternativas. No olvides suscribirte.